¿Cuál es la iglesia verdadera según la Biblia? Quédate hasta el final porque esta pregunta no se responde con un letrero afuera de un templo, sino con algo mucho más serio, con el Evangelio de Cristo y con la manera en que la Biblia define iglesia. En el mundo cristiano hay católicos, bautistas, pentecostales, reformados, no denominacionales, testigos que también dicen ser los verdaderos, mormones que dicen ser la restauración y un montón de grupos más. Y si somos honestos, muchos afirman, nosotros sí somos la iglesia verdadera. Entonces, si todos lo dicen, ¿cómo lo aclaramos sin perdernos? La Biblia nos obliga a separar dos cosas que muchos mezclan. Una cosa es la iglesia como institución visible, estructura, autoridad, historia, sucesión, sacramentos, ordenanzas, etc. Y otra cosa es la iglesia como cuerpo espiritual de Cristo, los que de verdad nacieron de nuevo y pertenecen a Él. Y aquí es donde entra Mateo 16:18, porque el catolicismo romano suele decir, Jesús fundó su iglesia sobre Pedro. Pedro fue el primer papa. Por lo tanto, la iglesia verdadera es la iglesia católica. Y sí, ese es su argumento en resumen. Ahora, seamos claros, Mateo 16:18 sí es un texto central. Dice Jesús, «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. La gran pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús con esta roca? Aquí hay dos lecturas principales dentro del cristianismo. Lectura católica tradicional. La roca es Pedro como persona y su autoridad, y de ahí se sostiene la idea de una autoridad visible con sucesión apostólica, donde Roma ocupa un lugar principal. Lectura común en protestantes evangélicos. La roca es la confesión que Pedro acaba de hacer. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. O sea, la iglesia se edifica sobre la verdad de quién es Jesús. Y Pedro es importante como apóstol, pero no como papa. ¿Y cuál encaja mejor con el resto de la Biblia? Aquí es donde hay que ir más profundo, sin miedo y sin gritos. Primero, la Biblia sí muestra que Pedro tuvo un rol fuerte. Abre la predicación en Pentecostés, Hechos 2, y fue clave en varios momentos. Nadie serio lo niega, pero también muestra algo igual de importante. Pedro no aparece como un líder absoluto e intocable. Por ejemplo, Pablo cuenta que tuvo que confrontar a Pedro públicamente por hipocresía en un tema delicado, Gálatas 2, 11 al 14. Eso es muy fuerte. No suena a Pedro no puede equivocarse o nadie lo puede corregir. Suena a que en la iglesia verdadera la autoridad está bajo la verdad del Evangelio, no por encima. Segundo, Jesús le da las llaves a Pedro, Mateo 16:19. Sí, pero luego, en Mateo 18:18, Jesús habla de esa autoridad en plural, aplicándola a los discípulos en temas de disciplina y comunidad. Y en Juan 20:21-23, Jesús también comisiona a los demás. O sea, Pedro no está solo. Tercero, la Biblia enseña que la iglesia está edificada sobre un fundamento más amplio, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Eso pone a Jesús como centro absoluto, la piedra principal, y a los apóstoles como fundamento en conjunto, no uno solo como dueño. Pedro es parte del fundamento, sí, pero no el único. Ahora aquí viene lo más importante, lo que casi nadie quiere decir porque duele. Aunque una iglesia tenga historia, estructura y tradición, eso por sí solo no prueba que sea la verdadera, en el sentido de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo. Hay gente que lo llama Señor y aún así no le pertenece de verdad. Mateo 7:21-23. Entonces, el letrero, la tradición o el somos los originales no basta. Por eso, cuando alguien te diga, la iglesia verdadera es la católica, o la verdadera es la bautista, o la verdadera es la pentecostal, o la verdadera es la nuestra porque nosotros sí, tú tienes que hacer una pregunta bíblica, directa, sin miedo. ¿Esta iglesia predica el Evangelio de Cristo con fidelidad? ¿Pone a Jesús como el centro o pone a un sistema como el centro? ¿La palabra manda o manda la tradición? ¿Hay fruto real, amor, santidad, humildad, arrepentimiento, obediencia?
¿Apunta a una relación viva con Dios o solo a cumplir rituales? Porque la Biblia describe la iglesia verdadera por señales muy concretas, no por marketing. La iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. La iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1, 22 al 32. Y ese cuerpo se reconoce por el amor real. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor. Juan 3, 35. Y por permanecer en la enseñanza apostólica. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2, 42. Aquí te lo digo claro, como mucha gente lo necesita escuchar. La Iglesia Católica tiene millones de creyentes sinceros que aman a Cristo, sí, igual que muchas iglesias evangélicas. Pero también es verdad que dentro de cualquier grupo puede haber religión sin vida. Nadie se salva por ser de una marca. La salvación es por Cristo. Y la iglesia verdadera, en su sentido más profundo, son los que realmente le pertenecen a Jesús, hayan nacido donde hayan nacido, y estén donde estén. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Si hablamos visible, vas a encontrar argumentos históricos y teológicos y debates largos, Roma, ortodoxos, reformados, etc. Pero si hablamos como la Biblia habla de los que son de Cristo, la respuesta es esta. La iglesia verdadera es el pueblo redimido por Jesús, nacido de nuevo, que se somete a su palabra, honra el Evangelio sin torcerlo y da fruto real. Y por eso, en vez de solo pelear por una etiqueta, la pregunta que nos confronta es, ¿mi congregación me está llevando a Cristo de verdad o me está amarrando a una identidad religiosa? ¿Estoy viviendo como alguien que pertenece a Jesús o solo como alguien que asiste a una iglesia? Te dejo esta reflexión para el corazón. A veces, Dios permite que nos confundamos un poco, para que dejemos de buscar un lugar perfecto y empecemos a buscar al Señor con todo el alma. Porque al final, el ancla no es Pedro, ni Roma, ni una denominación. El ancla es Cristo. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, líbrame de la religión vacía y de la soberbia espiritual. Guíame a tu verdad, a tu palabra y a una fe real que te obedece. Si estoy en un lugar donde tu evangelio se está diluyendo, dame valentía y sabiduría. Y si estoy donde tú quieres que esté, ayúdame a amar, a servir y a vivir en santidad. Que mi identidad no sea una etiqueta, sino tu nombre en mi vida. Amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.